¿Qué tal, señores? Buenas noches. Comenzamos nuestro debate hablando de la reforma de la administración local. Analizaremos con nuestros invitados cómo afecta esta reforma a Aragón y el acuerdo al que han llegado PP y PSOE para solicitar a Hacienda que los municipios de menos de 1.000 habitantes puedan pagar a sus alcaldes. Hablaremos también de la caída de la venta de vivienda libre aquí en Aragón. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan en esta mesa de redacción Pepe Guillén, secretario general de ADEA. Buenas noches. Hola, buenas noches. Raúl Ariza, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. Y Rosa Santos, senadora del PAR. Rosa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar hablando de esa reforma de la administración local. Ha llegado a un acuerdo PP y PSOE para presentar algunas alegaciones conjuntas, entre ellas que los alcaldes de los pequeños municipios de menos de 1.000 habitantes puedan cobrar. Hay otras alegaciones también a las que han llegado a un acuerdo y también, el impacto. Vamos a hablar sobre el impacto de esa reforma aquí en nuestra comunidad, en nuestros municipios. Rosa, ¿cuál sería ese impacto en la comunidad autónoma de Aragón y qué te parece también este pacto al que han llegado PP y PSOE? Bueno, pues vamos por partes. Primero, el anteproyecto de ley que se ha planteado es un anteproyecto que a nosotros y desde nuestra perspectiva tiene algunos déficits que hay que superar a lo largo de este proceso. Es fundamental que al final del proceso del anteproyecto sucedan dos cosas. Una, se salvaguarde nuestro modelo territorial aragonés, que básicamente se fundamenta en dos cuestiones, que son el régimen comarcal y los municipios. Ahora explicaremos con más detalle esta cuestión. Y otro, que se salvaguarden las competencias autonómicas que se establecen en el Estatuto de Autonomía y que básicamente lo que establecen es que las competencias para determinar qué competencias, valga la redundancia, tiene cada administración le corresponden a la comunidad autónoma. Nosotros, si el anteproyecto no supera estas dos deficiencias o estos dos déficits, además de otros, porque creemos que hay apartados que tienen algún problema de constitucionalidad serio, que precisamente está vinculado con que se quitan las competencias a los municipios pequeños en determinadas circunstancias. Bien, como digo, porque quede clara nuestra posición política, nosotros no podríamos apoyar nunca esa reforma si no se salvaguardan las competencias de las comunidades autónomas y nuestra particularidad territorial, que está basada en las comarcas y en los ayuntamientos. Respecto de los ayuntamientos, se está confundiendo todo en este anteproyecto. Nosotros tendríamos un problema grave. El régimen comarcal, con todas las dificultades que haya que superar, con todas las mejoras que haya que introducirse, tiene una razón de ser en Aragón que es clara, que es tenemos una extensión geográfica brutal y sin embargo tenemos solamente el 3% de población. Desde esa perspectiva los municipios pequeños no solamente permiten vertebrar el territorio, sino que además permiten la supervivencia de la población en todo el territorio, si no se concentraría toda la población en las ciudades grandes. Solamente 4 municipios superan los 20.000 habitantes y el 84,81% de los municipios aragoneses son de menos de 1.000 habitantes. Entonces, han servido para vertebrar el territorio, para garantizar la fijación de población en todo el territorio y también para acercar los servicios al ciudadano. Cuando digo que se está confundiendo todo es que se está haciendo del tema económico de los ayuntamientos pequeños una causa en el anteproyecto de ley, cuando no es así. Solamente el 1% del coste de la deuda pública municipal pertenece a estos ayuntamientos pequeños. El gran volumen pertenece a 6 ayuntamientos de más de 500.000 habitantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los alcaldes y concejales de estos municipios pequeños tampoco cobran. Aunque yo creo que aquí, en este anteproyecto, se abordan muchas cuestiones que supongo que iremos tratando. Vamos a pasar, Raúl, ¿cuál es tu opinión sobre esta reforma? Bueno, la opinión de Izquierda Unida es que es un anteproyecto de ley anti-ayuntamientos. Precisamente los ayuntamientos es la entidad pública más cercana a la ciudadanía. Es la primera puerta a la que tocan los vecinos y vecinas cuando demandan determinados servicios. Lo que subyace en el fondo de este anteproyecto, y por eso no me extraña que Partido Socialista y Partido Popular se pongan de acuerdo, porque se ponen de acuerdo para modificar la Constitución española, para decir que primero pagamos a los bancos y luego atendemos a los ciudadanos, ya se pusieron de acuerdo, no nos sorprende demasiado. Lo que pretenden realmente es seguir con esa deriva que emana del Tratado Constitucional Europeo de externalizar y privatizar servicios. Me voy a explicar.
Competencias impropias hacen todos los ayuntamientos. Yo soy concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza y efectivamente se desarrollan competencias que no son propias. Escuelas de educación infantil. ¿Cómo podemos medir la rentabilidad económica de una biblioteca o de una escuela de educación infantil? Es imposible. Un servicio público no es una empresa que tenga que dar una rentabilidad, da una rentabilidad social, no económica. En este anteproyecto de ley, que creo que es el 7º, 8º borrador que ha llegado a nuestras manos, el 18 de febrero, es tremendamente perverso y se le ve la patita al Partido Popular, porque lo que pretende es aplicar criterios de mercado. Es decir, escuelas de educación infantil, por poner un ejemplo, competencia autonómica, es una de las cosas que está clara, por ejemplo, la eliminación del artículo 28, que en todos los borradores aparece la eliminación del artículo 28, donde está educación, donde están políticas de igualdad, donde están, en fin, precisamente mañana, o sea, hoy estamos 8 de marzo, estamos celebrando el Día de la Mujer Trabajadora y vemos cómo el Partido Popular pretende que los ayuntamientos eliminen las políticas de igualdad, desde los ayuntamientos, que son las zonas más cercanas a la ciudadanía. Bueno, esos criterios de austeridad o de control económico, que yo entiendo, comparto lo que decía Rosa antes, que es que se está haciendo una madeja que no deja ver claro lo que hay en el fondo. Realmente lo que se pretende es decir, si esto con trabajadores públicos que me garantizan una continuidad independientemente de quién gobierne, que me garantizan una independencia y desde luego yo lo que conozco de la prestación de servicios públicos siempre son mejores cuando están privatizados, porque al fin y al cabo es normal que una empresa quiera tener rentabilidad económica por encima de cualquier otro criterio, cumplir los objetivos para los que ha sido contratada, pero también tener rentabilidad económica. Y desde lo público no se pretende eso. Ya llegará Diputación General de Aragón, en este caso, por ejemplo, y dirá 3 empresas, a ver quién me lo hace más económico. Bueno, pues si desde lo público costaba 100.000 y una empresa me lo hace por 80.000, en este anteproyecto, tal cual está redactado hoy, podría ser posible que eso lo hicieran a través de las empresas. Y recordemos que no están previstos los ERES de suspensión parcial en la administración pública. Son ERES de extinción, son expedientes de regulación del empleo de extinción. Estamos asistiendo ante una agresión brutal al modelo que había que reformar, pero no de esta manera. Habría que empezar por una financiación justa de los ayuntamientos. Pepe, ¿se prevé también este tipo de externalización, de privatización que comenta Raúl en esta reforma? ¿Crees que lo aborda? Bueno, yo no lo sé, pero desde luego es un riesgo evidente que está ahí también. Yo, bueno, pues ya se ha dicho prácticamente todo aquí. Yo creo que coincidimos todos en la necesidad de optimizar recursos de la administración pública, optimización de la que no se escapan las entidades locales menores, es decir, como todas las demás. Pero, como bien decía Rosa antes, creo recordar que de 28.000 millones de endeudamiento que tienen los ayuntamientos, solo hay 2 millones que corresponden a estas entidades. Quiero decir, me parece que es absolutamente desproporcionado. 0,04 de la deuda total pública. Es evidente que tenemos que evitar duplicidades, que tenemos que intentar reducir costes, pero es muy importante garantizar la prestación de los servicios también. Y bueno, como también yo creo que ha sido Rosa, que lo ha dicho también, en una comunidad autónoma que tenemos el 3% de la población más o menos, es el 2,8% de la población total de España, con un 10% de porcentaje del territorio, pues lógicamente la dispersión geográfica y la atomización de los pueblos es tan grande que mucho me temo que se corre un riesgo tremendo de no seguir adelante con este plan en unas condiciones adecuadas. Yo entiendo que se trata de un anteproyecto y que ahora está en la fase en que habrá que matizar y poder matizar cosas, pero desde luego los servicios de cercanía que prestan las corporaciones menores yo creo que difícilmente se pueden hacer desde otros sitios lejanos, sobre todo teniendo en cuenta que no es igual agrupar poblaciones que disten entre sí 2-3 kilómetros que las que tenemos aquí, que algunas distan distancias importantes, quiero decir, bien. Y luego también no olvidemos que todas estas cosas pues ponen en riesgo el tema de la fijación de la población. Y bueno, es un mal endémico que tenemos en esta comunidad y estas cosas, lejos de ayudar, yo creo que pueden perjudicarlo más. Insisto, es necesario, yo creo que hay que hacerlo bien y como todas las cosas, pues yo creo que negociando al final se podrá llegar a algún consenso conveniente para todos. Rosa. Claro, yo te iba a decir, tú hablabas de los sueldos de los alcaldes o concejales de municipios pequeños y es un tema del que ni siquiera quiero hablar porque es indignante. La mayoría, insisto, de los ediles de los pueblos pequeños no cobran, esa es la realidad y ahí está lo que representan estos ayuntamientos, que en Aragón son prácticamente todos, ya lo hemos dicho, es un 0,04% del total de la deuda pública. Luego realmente
se están acotando una serie de cuestiones y abordando una serie de cuestiones en el anteproyecto de ley que no son reales y que no van a resolver los problemas que tenemos en este momento, que lo apuntaba Raúl. Hay un problema también de financiación de las entidades locales brutal. Pero corrígeme, Rosa, yo creo que además estas entidades menores no pueden endeudarse si no es con permiso del ayuntamiento que las tutela. Eso lo retocan más ahora todavía. Este era un tema que yo quería tratar. Digo, entonces, el tema de los salarios, de verdad, yo creo que es importante hacer un esfuerzo para explicar a la ciudadanía que no es cierto lo que está trascendiendo, porque es muy importante que la gente entienda, y la gente lo vive en los municipios pequeños. El alcalde sale a tomarse un café y hace política porque le piden un rebaje de acera, se le sale el agua del fregadero a un vecino y acaba yendo el alcalde. Esto es el caso real de la mayoría de los municipios pequeños. Pero el anteproyecto de ley aborda cuestiones como, por ejemplo, el hecho de que en los municipios pequeños, si no se cumple el coste estándar, las competencias se les quitan. Claro, esto que supone absolutamente una invasión. Que podría pasar además en municipios de menos de 5.000 habitantes, que en Aragón hay muchos. Claro, puede pasar, exacto, en municipios de menos de 5.000 habitantes, y viene al caso de lo que decía Pepe. Claro, es que el coste estándar en Aragón no es el mismo que en Madrid, porque no es lo mismo llevar un servicio a un pueblo que está metido en la Sierra de Albarracín que llevarlo a un pueblo que está al lado de Madrid. Por lo tanto, a nosotros no nos sirve ese coste estándar. Está claro que para dar calidad de servicio a los ciudadanos hay que tener en cuenta las características del municipio. Entonces, ahí hay muchas cosas. El anteproyecto de ley prevé muchísimas cuestiones, algunas de las cuales, insisto, son de dudosa legalidad, que habrá que mejorar, desde luego. Incluye que sean las diputaciones, ¿no?, las que se hagan cargo de esos servicios. Este es un caso evidente, diría yo, de que el café para todos no sirve. Raúl. A ver, decía Rosa y decía bien lo del coste estándar. Yo os invito a la siguiente reflexión. ¿Cómo se va a calcular el coste estándar? Con criterios de mercado. Con criterios de mercado. Cogemos una nómina de un trabajador, trabajador fontanero que ha pasado su correspondiente oposición y es funcionario público. Y cogemos la que se está aplicando hoy en el convenio del metal. Veremos la diferencia. Ahora eso súmale que en la entidad local, ya sea gobierno, o sea, ya sea ayuntamiento, ya sea Diputación General, Diputación Provincial, no se busca un beneficio económico. Aquí sí. Con lo cual aún intentarás apretarle un poquito más. Si la comparación es entre lo que cuesta desde lo público y lo que cuesta desde lo privado, está claro, o sea, es una maniobra envolvente para externalizar con el fin de privatizar determinados servicios públicos. Eso es lo que está en el fondo. Decíais lo de los salarios. Es que estamos asistiendo a una campaña bastante curiosa, ¿no?, de igualar, de poner en marcha no sé qué ventilador. Yo, desde luego, jamás he visto los sobres cuando enviaba la carta a los Reyes cuando era pequeño. Cada cual que asuma su responsabilidad. Cada cual que asuma su responsabilidad. Si existiera de verdad ganas de aclarar esa transición fallida y no cerrada desde el 77, habría una ley de financiación de partidos públicos totalmente transparente, donde se prohibiría a las empresas hacer donaciones a los partidos. Prohibido. No, porque es que luego vas a tener o legalizarlas. Y hacerlas uno de públicas los dos sistemas, al primero del año. Y hacerlas públicas como pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Pero es que el modelo de Estados Unidos a mí no me gusta. Cada uno tenemos nuestros gustos. Bueno, Permíteme terminar, Rosa. Permíteme que termine. Vamos a intentar conducir el va todo enlazado. Luego nos encontramos con que yo creo que todos tenemos claro que esto nos puede llevar a una privatización de servicios públicos si competimos con el sector privado, ¿vale? Bien. Luego nos vamos a encontrar... No, a mí no, no lo veo tan yo claro lo tengo clarísimo. De hecho, varios informes constitucionales lo avalan. No son servicios yo, de privados. hecho, las diputaciones provinciales tenemos nuestra propia opinión desde Izquierda Unida, que las disolveríamos todas, porque no son más que un espacio donde hacer repartos de prebendas y poner en fin, gente que no se sabe muy bien dónde ponerlas. Y para eso sirven las diputaciones provinciales, porque dúplicas, tienes las comarcas y tienes las diputaciones provinciales. Nosotros estamos radicalmente en contra de las diputaciones provinciales y abogamos por la disolución. Lo que me gustaría sería que en esa ley quedara claro que ningún cargo público luego puede ir a trabajar, pongamos 10 años, a una empresa que se haya sido beneficiada con ninguna de sus actividades públicas. Porque tenemos casos, tanto Partido Socialista como Partido Popular, que cuando acaban las legislaturas, el uno está de consejero, el otro está de presidente. Hombre, vamos a dejar las cosas claras. Vamos a dejarlas claras. Rosa, para yo creo que el objetivo de la ley
el que es compartido por todos los partidos políticos y por la ciudadanía, es evitar las duplicidades de las administraciones, encaminado a dos objetivos. Uno, evitar un coste superfluo, un gasto superfluo, pero también garantizar la mejor calidad del servicio posible. Y ese debe ser el faro que debe alumbrar esa reforma, y no otro. Y consecuentemente, y teniendo en cuenta, por supuesto, la legalidad vigente, consecuentemente, en Aragón velaremos porque, desde luego, el Estatuto de Autonomía se cumpla. Esas competencias, en este momento, según el Estatuto de Autonomía, le corresponde determinarlas a la comunidad autónoma y establecer qué competencia tienen las entidades locales, qué competencia tienen las comarcas, las diputaciones provinciales y la comunidad autónoma. Y, desde luego, haremos lo posible, estoy segura de que desde todos los grupos políticos, por salvaguardar la autonomía municipal, que para nosotros es capital, las comarcas, las diputaciones provinciales, en el papel no de prestadoras de servicios, que no lo han tenido nunca. No tiene sentido que ahora se desplace ese papel de los municipios a las diputaciones provinciales y a las comunidades y a la comunidad autónoma. Veremos cómo se va desarrollando ese borrador, ese proyecto. Vamos a cambiar de tema. Hablamos ahora del mercado de la vivienda, en concreto de la caída de la venta de vivienda libre en favor de la vivienda usada. Según algunos expertos, la vivienda libre estaría su mercado en vías de extinción, es lo que han comentado algunos expertos. Bueno, ¿compartís o no compartís esta visión de ese mercado en vías de extinción de la vivienda libre, por lo menos en Aragón, Pepe? A ver, yo es que creo que ahora el precio de la vivienda libre hay en muchos casos que se estaría igualando al de la vivienda de protección oficial, o sea que realmente no sé si desaparece una o la otra, quiero decir, porque al final el precio está igualándose. Bueno, yo lo que quería decir respecto a esto es que, bueno, a estas alturas ya todos sabemos que estamos en medio de una tremenda crisis. Sabemos que hay dificultad en la obtención de hipotecas, pese a todo lo que se diga, con algunas excepciones, y sabemos que la gente en general estamos con una desconfianza hacia el futuro inmediato tremendo, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que haya descendido el número de viviendas vendidas. Fijaros que hemos pasado de 28.000 viviendas en el año 2006, o 28.500, a 8.500 en el año 2012. Según algunos expertos dicen que además este número de 8.000 podría ser el suelo digamos, estaríamos cerca de tocar el suelo. Eso significa un 30% en las caídas. Estoy hablando de viviendas general, ¿eh? Y teniendo en cuenta además que en la última época del año, como todos sabemos, como se modificaba el IVA y todavía era posible deducirse por compra de vivienda en el IRPF, bueno, pues en diciembre se aceleraron un poquito las ventas. Y claro, ¿lo que pasa? Pues que el 60% de esas 8.500 viviendas son viviendas usadas, quiere decir que entonces la vivienda nueva ha caído de una manera tremenda. Pero es que, quiero decir, yo es que estoy de los convencidos de que la vivienda nueva, los promotores de vivienda nueva van a tener que inventarse o reinventarse mucho, tienen que ofrecer viviendas pues que sean sostenibles económicamente, que tengan pues temas tecnológicos incorporados, ahorros energéticos, es decir, algo que le dé al posible comprador un atractivo especial, porque si no, mientras siga habiendo un mercado de vivienda de segunda mano, pues la primera desde luego caerá, ¿eh? Ojo, cuidado que tenemos un precio de hipoteca ahora mismo que más o menos está en el entorno del 3,5%, el Libor, o sea, está el Euribor a 0,50, una cosita así, 3 puntos por encima, que todavía es un buen precio, pero claro, las hipotecas pues no se dan como... Habla Pepe que el 60% de las viviendas vendidas en Aragón son de segunda mano y dicen que incluso puede llegar hasta el 70%. Sí, bueno, efectivamente nosotros lo que pensamos es que la construcción es un sector importante, no estratégico, es un sector importante, un generador de empleo, que ha sido utilizado durante muchos años pues, para generar plusvalías, lo que hablamos antes con Rosa, de cómo se financian los ayuntamientos, pues se promocionaban una especie de burbuja inmobiliaria también para autofinanciarse, porque está mal hecha la ley, de siempre ha estado mal hecha, para especular con suelos, para construir... Pero de esto ya no hemos hablado. No, que has dicho que había un problema con la ley de ayuntamientos, con de la financiación de los ayuntamientos. Te estoy diciendo... No te preocupes. De especulación inmobiliaria tú y yo no hemos hablado. No, desde luego estamos en las antípodas. Estamos en las antípodas, Rosa. Pero no hemos hablado. De hecho, no te preocupes. No estamos de acuerdo en muchas cosas, Rosa y yo. En esto yo creo que estamos de acuerdo que una de las grandes hándicaps de la financiación
municipal es que no está regulado legalmente bien. Correcto. Es decir, el 33-33-33, que el 33% de los recursos vinieran al ayuntamiento, garantizaría que no se hubiera alimentado esa burbuja inmobiliaria, que también todos los ayuntamientos han sido cómplices, porque necesitaban recursos económicos y a base de recalificar terrenos para poder obrar, se generó lo que se ha generado. El siguiente problema que se nos viene con aquello, claro, es que se han hecho mega urbanizaciones. Me acuerdo de un camarada en Seseña, en concreto con el Poceno. Aquello era horroroso, increíble, y luego había que dotarla de servicios públicos. Era increíble. Ahora, realmente para nosotros, la opción de fortalecer el sector de la construcción y esos miles de trabajadores y trabajadoras está, lo decía bien Pepe antes, en la eficiencia energética, en los barrios consolidados y en la rehabilitación. La rehabilitación lo que te garantiza es un uso intensivo de mano de obra y el garantizar que, sobre todo, viviendas que tienen más de 30 años, viviendas que son habitadas por trabajadores y trabajadoras que no pueden acceder, no tienen recursos económicos para hacer un gran desembolso, se puede garantizar desde lo público rehabilitar esos barrios. Y la construcción o irá por allí o irá por inversión pública, por obras que realmente sean necesarias y no las grandes mega obras, pabellón, puente, etcétera, que se han hecho, en fin, a nuestra opinión, sin grandes criterios de sostenibilidad, así nos va. Realmente lo que hay que hacer es priorizar la rentabilidad social a la rentabilidad económica. ¿La construcción es importante? Sí, es importante. ¿Va a ser motor de desarrollo? No. O hay un nuevo modelo productivo, y en eso nos tenemos que implicar todos y todas, o hay un nuevo modelo productivo con la potenciación del I+D+I, o realmente no vamos a salir del agujero en el que estamos, porque el modelo gran escala, el modelo país de pandereta, el modelo España sector de servicios está acabado. Rosas, el sector de desarrollo de la construcción, como decía... Por supuesto, lo ha sido y lo será, y ojalá que lo sea. Efectivamente, se aprende de los errores. Yo tengo que decir que en Aragón ha habido mucho más equilibrio en el peso del sector de la construcción con respecto a los otros sectores que en otras comunidades autónomas, que pesaba más del 17%. En Aragón nunca ha sobrepasado el 10, el 11%. Por lo tanto, primero, en Aragón no hemos tenido un mercado de segunda vivienda como lo ha habido en otras comunidades autónomas, que ha contribuido muchísimo a la burbuja inmobiliaria, que en parte nos conduce a las conclusiones de ese estudio. Entonces, por supuesto, desde aquí todo mi respeto hacia el sector de la construcción como generador de empleo, que lo ha sido y tendrá que volver a serlo con la ayuda de todos. Segundo, yo creo que, en definitiva, lo que dice este estudio es lo que está pasando en la calle. La gente está pasando mucha dificultad. Tenemos 6 millones de desempleados. En la mayoría de las casas donde uno todavía mantiene el empleo o lo mantienen los dos, pues también se están haciendo restricciones, y esta es la situación real de la calle. ¿Qué pasa? Pues que la venta de viviendas ha caído con carácter general. Ahora bien, ¿qué es lo que más se vende? ¿Por qué hay un 60 y hasta un 70% más de viviendas de segunda mano que de viviendas nuevas? Pues es muy fácil, por el precio. Sí. Digámoslo abiertamente, porque la vivienda de segunda mano ha bajado en torno al 30%. ¿Qué pasa con la vivienda nueva? Pues que no ha bajado en esos porcentajes. ¿Por qué? Pues porque a su vez los promotores tuvieron que pedir hipotecas y los precios mínimos de esas viviendas pues siguen siendo altos, que lo apuntaba de alguna manera Pepe en su intervención. Y esa es la realidad. Las viviendas que se están vendiendo de conformidad con la situación actual que se está viviendo en la calle. Entonces, a muchos de nosotros nos gustaría cambiarnos de piso, no podemos. Sí, y claro, los pocos que están, o la gente que está decidiendo hacer esa inversión, lo está haciendo sobre la base de un mejor precio, y esa vivienda de segunda mano es la que ha caído, aprovechando que el precio de las hipotecas es bajo. Pero para la compra de viviendas nuevas pasa lo mismo. Seguimos manteniendo, todavía se está sufriendo una sequía crediticia importante, la banca todavía no está dando crédito ni a las empresas ni a los particulares como nos gustaría, y eso contribuye a que las viviendas de precios más altos pues no puedan salir al mercado. De todas formas, yo hay alguna cuestión en el informe que no estoy segura de que no sea cuestionable, porque habla de que no hay vivienda en este momento, que no hay prácticamente vivienda nueva en oferta en Zaragoza.
Yo tengo Sí que mis hay, dudas. sí que hay, Yo tengo mis dudas. Eso Vete a dice el Arcosur informe. y verás Claro, un montón no de hace vivienda falta. nueva que tienes. Arcosur, Vía Hispanidad, hay muchas viviendas cerradas. La cuestión es que desconocemos cuál es la bolsa de viviendas nuevas que están retenidas. Seguiríamos hablando rápidamente, Pepe. No, Nos vamos. si yo solamente decir que se venden menos casas, se venden menos coches, menos trajes y menos... Yo, si me permitís, lo que haría sería una moratoria de nueva construcción hasta que tengamos terminado el censo de viviendas vacías que están en el casco urbano, en los barrios consolidados, las reformemos, las rehabilitemos, demos la opción a la gente a poder vivir dentro de la ciudad antes de seguir haciendo estas megaextensiones. La moratoria viene por sí sola, quiero Sí, decir... sí. Bueno, por acción o por omisión. Lo que está en marcha va a seguir, pero desde el suelo no va a venir. Pero esto hay que planificarlo, es mejor planificarlo. Sobre este tema y sobre otros, pero se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos, les deseamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.